Hay personas que andan por ahí diciendo, algunos judíos que no reconocen que Yeshua es el Mesías, que el Nuevo Testamento, Haberit Hadashah, tiene muchos errores y hay que descalificar. Y un ejemplo es un aparente error en Marcos, donde se menciona a Abiatar, pero curiosamente resulta que esos aparentes errores son utilizados también por el Talmud, utilizando el mismo método de referencia. Así que, ¿se tratará de un error o no? En el mundo judío antiguo era completamente normal referirse a un episodio más por la figura representativa del periodo y no necesariamente por el personaje exacto del versículo. Esto no es algo que sea exclusivo del Nuevo Testamento. Es un patrón rabínico bien documentado en la tradición judía. Por ejemplo, el Talmud usa con frecuencia la fórmula en los días de tal, para ubicar tradiciones dentro de un marco histórico amplio, aunque el evento específico no dependía directamente de la persona citada. La referencia sirve para situar el relato en la memoria colectiva. Además, la identificación por el personaje principal del ciclo narrativo con citas. En el Talmud encontramos el mismo tipo de referencia temática. Por ejemplo, en el Tratado Megilá 15a, el Talmud habla de eventos en los días de Mordejai y Esther, usando la figura representativa del relato para ubicar el contexto narrativo, aunque no cada detalle del episodio dependía de ambos personajes. En el Tratado Berajot 10b se hace referencia a un pasaje bíblico dentro del contexto de David, utilizando al personaje central del ciclo narrativo para identificar el bloque de la tradición, aun cuando el versículo puntual trate de otro personaje dentro del mismo episodio. Y este método no busca precisión moderna, sino identificación pedagógica en el relato. También hay atribuciones representativas en tradiciones en diversas segulot del Talmud. Se atribuyen enseñanzas a un sabio representativo de una escuela, aunque la tradición provenga de su círculo, y él específicamente no lo dijo. La lógica es la misma. Se cita por la figura más conocida para facilitar la transmisión. Así que, aplicando el caso al Maserot de Marcos, o mal llamado Evangelio de Marcos, cuando Yeshua dice, en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, está usando exactamente este recurso. Abiatar es el sacerdote más asociado a David en la memoria histórica, por lo que la referencia ubica el episodio dentro de su periodo sacerdotal, aunque el evento en específico mencione a Ahimelech. Así, si aplicáramos un estándar moderno de precisión nominal, el Talmud tendría miles de errores. Sería inexacto y lo podemos llamar un documento que no es confiable. El gran error y lo inconveniente es que haya judíos que conocen el Talmud, que saben de la forma de lectura y entendimiento del judaísmo del primer siglo y de manera abusiva estén hablando en contra del Nuevo Testamento, Haberit Hadashah, aprovechando la ignorancia de muchos que están regresando a las raíces hebreas, que no conocen la cultura, la forma y la interpretación del judaísmo del primer siglo, y engañando a la gente diciendo que el Nuevo Testamento no es confiable porque tiene errores, ya sea por la aplicación de técnicas, formas, procesos dentro de la interpretación del texto del Nuevo Testamento por filología, o ya sea por aplicar criterios que no pueden ser aplicables a un documento que fue escrito o fue desarrollado hace más de 1800 años y que en realidad surgió hace más de 2000 años. Así que, por eso, lejos de desacreditar el Nuevo Testamento, Haberit Hadashah, este pasaje confirma que habla el mismo lenguaje interpretativo que la literatura rabínica de su época. La respuesta es, aquí no hay una contradicción, no hay un error cuando se entiende el contexto hebreo. Si quieres más comparaciones entre Brit Hadashah y la literatura rabínica, sígueme. Comparte este video, dale, suscríbete y ven a estudiar en nuestra yeshiva para que aprendas mucho más de esto. Y además, no dejes que nadie te tome el pelo para negar que Yeshua es el Mesías y para validar que Haberit Hadashah, el Nuevo Testamento, es un documento confiable.